Páez. Hay un tema que debemos recordar también, porque todo este tema de Páez tiene que ver con la molestia fue venezolana, la chispa que reventó la separación de Venezuela, de la Nueva Granada, fue venezolana. No es cierto que haya sido granadina y no es cierto que se le deba a Santander, como se ha dicho. Resulta que habíamos hablado hace rato de una sentencia que no quiso firmar un magistrado de la Alta Corte Suprema de Justicia, un magistrado que era venezolano. Recordemos que las sentencias las tiene que firmar toda la sala, esté o no esté de acuerdo, y el que no está de acuerdo puede aclarar el voto o puede salvar el voto, pero tiene que firmar la sentencia. Pues un magistrado venezolano, Miguel Peña, o con este nombre, Miguel Peña, que era ministro de la Alta Corte de Justicia colombiana, no quiso firmar una sentencia de muerte en la cual se condenaba al coronel venezolano Leonardo Infante por un asesinato que se le atribuyó haber cometido. Fue juzgado y fue condenado. Y Miguel Peña no se negó a firmar esa sentencia. Esa situación es muy grave. Por lo tanto, en el Congreso de 1825, se determinó que esa conducta del magistrado Peña fue impropia, que al no sujetarse Peña a las normas, a las leyes, estaba dando un muy mal ejemplo a la administración de justicia. Entonces, ¿qué ocurrió? La Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, acusó a Miguel Peña, porque era magistrado de la Corte, ante el Senado de la República, atribuciones que hoy existen en nuestra Constitución. ¿Quién juzga a estas altas personalidades? Presidente de la República o magistrado de las altas cortes. Lo juzga el Senado de la República. Pero la acusación tiene que venir de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, la Cámara de Representantes de 1825 acusó ante el Senado al magistrado Miguel Peña por negarse a suscribir la sentencia de condena de este coronel venezolano Leonardo Infante. Peña, dice José Manuel Restrepo, que era de genio violento, que era venezolano, fue condenado a 1 año de suspensión de su empleo, suspendido en el ejercicio de su función como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Peña se fue a Venezuela y juró vengarse de los que lo habían condenado, o sea, del Congreso. Y entonces ese juramento es grave porque se fue a sembrar cizaña allá en Venezuela de la Constitución y de cómo funcionaba la República de Colombia. Dejemos esto allí porque volveremos sobre el tema de Peña y que tiene que ver con la revelación de Páez. En ese Congreso de 1825 también hubo otro debate importante. El préstamo que se contrató en 1824 por el famoso Arrublas
y el famoso Montoya con la casa B.A. Goldsmith y compañía en Inglaterra. Habían movido un préstamo para todo este ejército que había que luchar en el Perú para consolidar la independencia de América, y el Congreso de 1825 aprueba ese empréstito, aprueba el negocio, se ratificó el contrato del empréstito con algunas modificaciones que no fueran importantes, pero ese negocio tuvo muchas calumnias, muchas declamaciones después. El famoso préstamo de 1824, cuando el Congreso lo aprobó, la prensa lo atacó. Fue muy atacado en Venezuela y en Cartagena. Es más, la conducta de estos comisionados Arrublas y Montoya fue sindicada. Se les acusó de que perjudicaron a la República en muchos miles de pesos por la manera como contrataron ese préstamo. Se dice que esos cargos fueron satisfechos victoriosamente con documentos posteriores que dieron la luz pública. Inclusive la Santander pudo comprobar que su conducta, que fue vulnerada por la imprenta, salió avante. Miren, la prensa, hombre, la prensa es libre y es importante que haga las investigaciones a que haya lugar, porque esa es la esencia de la democracia. La prensa no puede ser servil de un Estado y hay que defender siempre la prensa como un cuarto poder para que sirva de control de los demás poderes. Pero aquí empiezan ataques al general Santander, y ese tema de ese empréstito con la casa Goldsmith fue tema favorito de ataque de la prensa para tratar de mancillar la conducta de Santander, de denigrar la reputación. En fin, calumnias sin fundamento y atroces, dice el historiador José Manuel Restrepo, y que nunca se pudo tiznar el buen nombre y el concepto de probidad y pureza con que Santander manejó los caudales públicos. Siempre un hombre público será objeto de ataques, porque esa es la política, hoy y ayer. Que hoy se dice, hombre, pero no se puede hacer política en esas circunstancias. Pues habría que hacerse, porque hoy, ayer y antier se ha hecho así. Pasto, volvamos a Pasto. Pasto siempre es un lugar donde hay que ir y volver. ¿Por qué? Porque vuelve a aparecer el síntoma de la sedición. Recordemos que la habíamos dejado cuando se había ya aprehendido y fusilado a Agualongo, al otro y a todos estos compañeros de él, pero ahora aparece otro faccioso, realista, José Benavides. El apellido Benavides es muy pastoso. ¿Y quién era Benavides? Un clérigo, un cura. Y andaba pues por los bosques cercanos al río Juanambú, a la famosa cañada del río Juanambú, y entonces este Benavides se va en la noche a la iglesia de la parroquia de San Pablo y coloca una proclama, clava así una proclama como clavó Lutero sus famosas protestas contra el Papa, excitando a los patianos, a los famosos habitantes del río Patía, del Valle del Patía, que también dieron mucho de qué hablar, para que se levantaran contra Bolívar y contra sus secuaces. Ese era el calificativo que utilizaba este cura Benavides.
y desinformando. Decía Benavides que Bolívar ya había sido destrozado por los españoles en Guayaquil y que era preciso destruirlo enteramente. Entonces, imagínense todos estos indígenas, indios, que no eran muy cultos, escuchando en la voz de un cura esto. Imagínense la confusión que armaba. En este territorio trabajaban con mucho acierto, nada más y nada menos que el teniente coronel José María Obando, que había sido del ejército realista, Manuel María Córdoba, y las acciones de Obando y Córdoba, Manuel María y de José María, pues impidieron que esa rebelión se extendiera más allá del Valle del Patía. También está ahí al pie de ellos el coronel Juan José Flores, y finalmente, en junio de 1825, derrota a estos guerrilleros. Flores, con su valor, actividad política, por segunda vez consigue la pacificación de Pasto, y casi que podríamos decir que ahí sí termina casi enteramente la guerra en el sur. Solo quedaban estos cabecillas: Benavides, el cura, Angulo y otros pocos escondidos en el cantón de Túquerres. Y hablemos de la iglesia, ya que estamos hablando de Benavides. Recordemos que es muy importante para Colombia el reconocimiento internacional. Ya Inglaterra había reconocido a Colombia. Los Estados Unidos iba por buen camino. El Vaticano, ¿qué? ¿Quién era el Papa? León XII. León XII. Pues León XII, Papa, no reconoció al ministro de Colombia, Ignacio Tejada, como embajador en Roma. Es más, León XII le ordenó salir de los estados pontificios. Entonces, al pobre Ignacio Tejada, que después en la historia terminé en Antioquia, tuvo que retirarse por allá a Florencia. El Papa no se atrevía a disgustar al rey de España. Es que la influencia de España en el Vaticano era tremenda. Recordemos a Carlos I de España, Carlos V de Alemania, cómo influía en el Papa para que no se diera el divorcio de Enrique VIII de Inglaterra con su reina Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Recordemos el saco de Roma de Carlos V de Alemania, Carlos I de España. O sea, no era fácil enfrentarse a España. Por lo tanto, este Papa León XII no quería disgustar a Fernando VII, tratando con estos aparecidos ministros de las nuevas repúblicas americanas. Es más, se publicó en la Gaceta de Madrid una encíclica muy fuerte en que recomendaba el Papa a los habitantes de las colonias españolas la obediencia y sumisión al gobierno de España. Imagínense, pues, qué problema tan bravo en un país tan católico, y toda esa influencia de esto en gente tan campesina como los que habían en Pasto o en Boyacá, que eran católicos. Imagínense lo que podían, el susto que les daba de perder su alma, consumirse en el infierno por apoyar o desobedecer al representante de Cristo en la tierra, al Papa. Entonces, obviamente, estas noticias divulgadas en Colombia excitaron mucho a los fanáticos, casi que diciendo que el Papa desaprobaba la independencia de Colombia y que la independencia era opuesta a la santa religión. Y varios curas tontos se valieron de esos argumentos para atacar a la República, diciendo que los nuevos magistrados de Santander, Bolívar, Córdoba, Sucre,
o bando eran masones e impíos. Masones e impíos. Recordemos que la masonería efectivamente tuvo mucho que ver con este siglo XVIII y XIX, por cuanto es verdad que muchos generales, coroneles, militares entraban a estas logias para protegerse. Esas logias eran secretas, entonces si son secretas, es una forma de protegerme y hay una hermandad entre ellas, hay una obligación de ayudarse entre los miembros porque son hermanos y todo eso estimula obviamente estas revoluciones. Inclusive, José Manuel Restrepo dice una cosa muy, muy simpática que vale la pena mencionarla, diciendo que preocupados acaso con la idea de que pudieran tener alguna utilidad, miren estas palabras de José Manuel Restrepo, las ridículas ceremonias de aquellas asambleas. ¿Cómo así? Que las ridículas ceremonias. Los masones tienen unas ceremonias que inclusive el mismo Bolívar por allá en el diario de Bucaramanga dijo que efectivamente eran ridículas, que eso eran unas payasadas, que eso era una pendejada. Bueno, en fin, lo cierto del caso es que en esta época se llega a temer ante esa acusación del Papa León XII una conjuración religiosa a nivel de pueblo. Imagínense un cura de parroquia leyendo la encíclica del Papa, ¿qué no puede decirle en un sermón a todos estos campesinos ignorantes? Entonces, había el temor de una sublevación. El gobierno tuvo que obrar entonces con energía y muchos predicadores fueron acusados, o sea, curas, reducidos a prisión, juzgados por sus discursos sediciosos. Falta de derecho a la libre expresión. Bueno, miren el tema de la libre expresión. Es decir, yo dejo hablar a un cura de estos y entonces, pues es gravísimo, porque cuánta gente no puede irse detrás de él. Y si no lo dejo hablar, entonces estoy en contra de los grandes derechos del hombre como es la libertad de expresión. Bueno, dejemos ese puntico allí. Bolívar, ¿qué hace en el Perú? Bolívar tiene que ir al Alto Perú. Desde Cusco se dirige a Puno. Luego visita la laguna de Titicaca. Hoy es el mar de Bolivia. O sea, está en el Alto Perú. Visita la laguna de Titicaca, que para los indios es la cuna de Manco Cápac o Manco Cápac, que es el fundador y el primer legislador del imperio de los incas. Cusco, por eso Cusco es tan importante. Luego pasa Bolívar a la ciudad de La Paz, está en lo que hoy es Bolivia, y llega allí el 18 de septiembre. Y miren quién llega allí a La Paz a conversar con Bolívar. Llegan dos diputados de la Asamblea del Alto Perú. Asamblea del Alto Perú, o sea, lo que hoy es Bolivia. O sea que allí ya había un estado, Asamblea del Alto Perú. Asamblea del Alto Perú que se había reunido en Chuquisaca y había delegado dos personas para que hablaran con Bolívar allá en La Paz. ¿Quiénes? Mendizábal y don Casimiro Olañeta. Aparece Olañeta, aquel que había disputado con la Serna. ¿Por qué? Porque estos dos personajes ya habían erigido un país en el Alto Perú, en una nueva república,
¿Y qué habían hecho ellos? Habían reconocido que Bolívar había logrado la independencia, que no había nada que hacer. Por lo tanto, llaman a esa nueva república Bolívar y después fue Bolivia. Es decir, estos españoles, los diputados Mendizábal y Casimiro Olañeta, ponen bajo la protección del Libertador el Alto Perú. Miren este hecho tan interesante. Por eso es que se crea Bolivia. Fue una situación de hecho, pero Bolivia surge de esa discrepancia de los mismos españoles, Olañeta por un lado, La Serna por el otro. Bolívar casi que se encuentra en una situación de hecho. Como ellos ven que La Serna fue vencido en Ayacucho, capituló, pues estos les dicen, vea, yo no me voy a enfrentar con usted en batalla, reconocemos que usted ganó, entonces esto se va a llamar Bolívar y después lo llamamos Bolivia y usted es el protector y lo felicitan por la entrada en su territorio, el Alto Perú. Imagínense el entusiasmo de todos los pueblos, no quedaba sino el Callao. Entonces Bolívar entra a La Paz y hace una marcha triunfal, Dice José Manuel Restrepo que siendo Bolívar tan previsivo, no podía ocultársele que Colombia necesitaba ya de los brazos de sus hijos, que no era conveniente que las tropas colombianas estuviesen más en el Perú, que era una amenaza continua de esas tropas a la libertad del Perú y a la verdadera independencia, que también era muy costoso mantenerlas allí, que se iba a ver él mismo el Libertador odioso a los peruanos y que él mismo había ofrecido varias veces que el último campo de batalla le vería arrojar la palma de la dictadura y que de allí se volvería a Colombia con sus hermanos de armas sin tomar un grano de arena del Perú y dejándolo en libertad. Ahí era donde Bolívar, en este año de 1825, después del control de Bolivia, era que tenía que regresar. Y entonces le reclama a José Manuel Restrepo por qué se olvidó de sus promesas, por qué se detuvo tanto tiempo en la sierra, en el Alto Perú. Pues allí se quedó organizando el país, saboreando los obsequios de los pueblos entusiasmados, embriagados con las dulzuras del poder. Seguramente estaba al lado su Manuelita Sáenz. Es que recordemos que desde 1822 Bolívar está allá, o sea, lleva 3 años fuera de su patria y le reclama a José Manuel Restrepo si no se hubiera dejado seducir por consejos halagüeños y acaso pérfidos que lisonjeaban su vanidad y amor propio, haciéndole creer que era el único hombre que mientras viviera debía mandar en la América del Sur. El resplandor de su gloria no se habría minorado en sus últimos años y tampoco habría sufrido esas penas y amarguras que, lacerando su sensible corazón, le condujeron al sepulcro antes de su vejez. Colombia igualmente no hubiera tenido que lamentar la inmortalidad e indisciplina de su ejército, que introducida en el Perú por medio de asonadas militares, le hicieron el azote de los pueblos y el asesino de la libertad. Si Bolívar hubiese previsto esas cosas, la historia hubiera sido bastante diferente. 1825, Bolívar pues ni piensa regresar, está feliz allá y allá hay fuerzas colombianas y de pronto no era el momento para que éstas permanecieran. 1826, se instala nuevamente el Congreso de Colombia, se elige presidente a Bolívar, vicepresidente a Santander y el Perú le pide a Colombia permitir que Bolívar permanezca como presidente en el Perú, ya no dictador, y el gobierno de Colombia
acepta. Es decir, Bolívar es presidente de dos estados simultáneamente en 1826, de Colombia y presidente de el Perú. Y empiezan más problemas en Venezuela. Empiezan los problemas de Páez en Venezuela, que es el 6 de enero se ordenan reclutar una fuerza de milicias en Caracas, se recogen unos muchachos de buenas familias, es una especie de redada, se llevan a los cuarteles y entonces hay unas molestias de Caracas con Páez. Siempre Caracas ha tenido problemas con Páez. Recordemos que Páez es rústico, Páez es un campesino o un asesino que termina en los llanos adentro, en el Apure, huyendo de la justicia. Páez es un peón y Caracas es una ciudad de mantuanos, de gente blanca, muy diferente. Y empieza nuevamente a exacerbarse el conflicto con Páez, los reclamos al Congreso de la República, los reclamos a Santander. El vicepresidente Santander contestó manifestando que al exigir la Cámara informes, al presidente vulneraba en parte la independencia del Ejecutivo. Es decir, no quiso como meterse en el tema, sabía lo delicado que era la situación de Venezuela con Páez. Sin embargo, expresó su opinión diciendo que lo que había recibido como documentación no tenían el mérito suficiente para proceder contra Páez. Lo dijo Santander. Y dijo que era necesario oírle antes y por informes verbales. O sea, que no que lo llamaran al Congreso a casi que hacerle un juicio. Oírle antes y por informes verbales. Aconsejó Santander al Congreso a actuar con prudencia, con circunspección, que todavía los españoles podían invadirnos, que era importante la figura de Páez en Venezuela, que si sabían que Páez estuviese en la Nueva Granada dando explicaciones, era peligroso. Recordó además los méritos de Páez, que era un ciudadano que merecía la confianza y la estimación pública. Esa fue la verdadera conducta, dice José Manuel Restrepo, del vicepresidente de Colombia y de Santander, respecto a la acusación que se estaba intentando por Caracas, a través del Congreso colombiano, contra el general Páez. Sin embargo, Páez y todos los que tenía al lado siempre atribuyeron que la acusación ante el Congreso de la República fue por obra de Santander y del gobierno de Colombia. Recordemos que Páez estaba en los llanos cuando llega a Santander, cuando Morillo invade la Nueva Granada. Santander es el jefe de todas las fuerzas patriotas en los llanos y Páez no acepta la comandancia de Santander y se enfrenta a Santander, y Santander, para no armar un conflicto, acepta que Páez mande y él acepta ser subalterno. Ahí hay un tema muy viejo desde 1814 que ahora Páez está recordando, y entonces apoyándose en esa molestia que cree él, es que acusa a Santander. Bueno, ahora sí, dejemos acá porque es que el tema es una novela. El tema de la novela de Páez y Santander, porque alguien dijo jocosamente, tal vez si Bolívar hubiera fusilado a Santander y a Páez, existiese la Gran Colombia. Pero ese es un mal chiste. Feliz semana.